El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 15.11. 2022 actualizado 15.11. 2022 La película, Mulholland Drive, dirigida por David Lynch, a primera vista, mucha persona pueden parse delirio surrealista. En la pantalla ante el público aparecen imagen que de ninguna manera están conectado entre sí, y parece imposible de entender el significado. De hecho, todos los episodios están conectados en una línea argumental, solo tienen que entender el significado y la idea de la película. David Lynch es uno de esos directores que no ofrecen al espectador historia sencilla. La peculiaridad del mundo artístico de David Lynch es el concepto de dualidad. Las acciones se desarrollan en las condiciones de dos mundos. Uno de ellos es real, comprensible para el público, y el segundo, como en la película Mulholland Drive, es el mundo de los sueños. Así que hoy vamos a analizar el significado de Mulholland Drive, de Lynch. Cientat va a ser interesante. De que va? El director de Mulholland Drive, David Lynch, se niega catégoriquement a comentar y explicar la esencia de su obra. Opina que cada espectador debe ver algo diferente en su película. Lo que si exactamente dépend de la éducation, la conciencia, el nivel de inteligencia y la imaginación de cada espectador. Argumento. La protagonista de la película est una chica, Diane Selwyn. Participa en un concurso de belle, Jitterbug, elle gana y se va a Hollywood. Jitterbug se traduce como neurasténico tembloroso. Posteriormente, la afición convirtió a la chica en una auténtica neurasténica. En Hollywood, herda una casa y dinero de su tía, que era una actriz de éxito. Ali Diane conoce a una chica llamada Camille Rhodes, y entre ellos comienzan no solo relación amistosa, sino también romántica. Con la ayuda de Camille, Diane consigue su primer papel en la industria cinematográfica. La carrera de Camille se perfila mejor que la de su amiga. Es aprobada para el papel protagonista de la película, Sylvia North Story, y la joven y prometedora actriz mantiene un romance con el director Adam Crasher. El resultado de su relación se convierte en un compromiso, que Caché anuncia públicamente delante de Diane. Al mismo tiempo, Camille mantiene una relación con otra chica, que Diane también conoce. El corazón de una chica rechazada está roto, su mundo se ha desmoronado. Da un paso desesperado, encarga a un sicario que mata a una mujer infiel que conoció en el bar, Winky, y, atemorizada, se esconde en casa para huir de la policía. La chica en la vida real está terriblemente deprimida, insatisfecha con su vida, en la que le espera un fracaso tras otro. Quiere escapar de Hollywood. Interpretación de los sueños. En la segunda parte de la película, Diane tiene un sueño extraño. Un sicario fracasado no consigue matar a Camille, sino que ella sufre un accident de coche y pierde la memoria. Depuis, Camille se encuentra en una lujosa casa donde vive Diane, que acaba de llegar para conquistar Hollywood, pero en el sueño. Su nombre es diferente, Betty, y la casa donde vive es propiedad de su tía. Camille ni siquiera recuerda su propio nombre y se presenta como Rita. La nina está completamente desamparada y depende totalmente de Betty. En el sueño todo va bien. Diane et Betty, alias Betty, una actriz de éxito, de cuyo jugo todo el público está encantado. Excepto que de nuevo no es aprobada para el papel principal en la película, Sylvia North Story. El cobarde director Caché se pliega a los mafiosos y, por decreto de estos, aprueba en su lugar a una joven aspirante a actriz, llamada Camille en el sueño. Este misterioso sueño termina con la llegada de Betty y Rita al Club Silences, donde ocurren acontecimientos incomprensibles, tras los cuales Rita recibe una caja azul, cuya la obtiene Diane. La caja azul es uno de los símbolos importantes de la película. Contiene el estado depresivo, el sufrimiento y la histeria que vive la chica en la vida real. Tras despertar, la chica vuelve a la realidad y el asesino también le entrega la lave. Así nos damos cuenta de que ha cumplido su cometido y Camille ha muerto.
Diane siant remordimiento y culpa por el suicidio, los fantasma acudan a ella. La chica no puede seguir existiendo en ese estado, así que se suicida. El mundo de los sueños es el mundo en el que a Diane le gustaría vivir. Ali tiene un destino completamente distinto y es feliz. Cada episodio de su sueño es un nuevo intento de rehacer su vida, de hacerla como la ve en su sueño. ¿Quién es un vagabundo? Entre los personajes de la película, se presenta al público a una persona bastante extraña, un hombre de aspecto intimidatorio que se parece a un vagabundo que aparece detrás del restaurant de Winky. Es difícil decir con certeza qué significado tiene este hombre. Lo más probable es que solo sea un símbolo de la paranoia de Diane o Betty. Curiosamente, aparece tanto en el sueño como en la realidad, así que es lo más probable que signifique el miedo de la chica a el desconocido. El director simplemente decidió darle una apariencia. Mulholland Drive es una película psicológica. Sin embargo, el propio Lynch afirma que al verla no es necesario buscar respuesta a preguntas complejas, basta con disfrutar de la trama. Aquí termina nuestro análisis del significado de la película Mulholland Drive, de David Lynch. ¿Todavía tiene preguntas o sugerencias? Nos encantaría escuchar en los comentarios. Que tenga un cielo tranquilo sobre tu cabeza y nos vemos pronto en las páginas de nuevos artículos. Admin.